de acuerdo con el estatuto tributario, cuáles son algunas partidas que las personas jurídicas del régimen ordinario pueden tener reconocidas como ingresos que solo serían contables, pero que no se tomarían en cuenta como ingreso fiscal. Tales partidas afectan el cálculo de la tasa mínima de tributación. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que las personas jurídicas, que todas están obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Cuando están en el régimen ordinario, entonces les puede suceder que el registro nos reconocen contablemente ciertos ingresos, los cuales no se tienen que reconocer fiscalmente como ingresos en el mismo año en que lo reconozcan contablemente, y se forman entonces diferencias temporarias o hasta permanentes. ¿Listo? Y obviamente entonces habrá una diferencia en la base fiscal o en la renta líquida gravable versus la utilidad contable, y por tanto sí se van a formar diferencias para el cálculo final del impuesto de renta. Entonces uno tiene que mirar el artículo 28 del Estatuto Tributario, donde hay una mención expresa de ciertos ingresos que solo serían contables, pero no serían fiscales. Uno se basa en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Aquí estoy usando el Estatuto Tributario en el normograma de la DIAN, que se lo recomiendo. Es fácil llegar en el portal de la DIAN. Se busca normograma, ¿sí? Les puedo enseñar en un momentico para la persona que no lo conozca todavía. Entran al portal de la DIAN y se meten aquí donde dice normatividad, ¿sí? Solo que ahí, inmediatamente después de normatividad dice normograma DIAN. Dentro de normograma DIAN, entonces buscan tributario, y dentro de tributario, normatividad tributaria. Y ahí sí ya les aparece el estatuto tributario o acá abajo el decreto único reglamentario. Esos son los que ya estoy usando para consultar las normas, porque si los dejan cargar en una sola página HTML, que es fácil, le facilita a uno hacer búsquedas dentro de esa página HTML, y ahí solamente los tienen bien actualizados. Entonces, si me meto aquí al artículo 28 del Estatuto Tributario, lo pongo ahí arriba, numeral 28, y con eso llego al artículo que necesito. Entonces le hacen mención a uno, quito esas rayitas anteriores, de que los siguientes ingresos, perdón, vamos a cambiar la rayita, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia, y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo termine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Entonces empieza una serie de listado de partidas de ingresos que solamente son contables, pero no serían fiscales. ¿Listo? Y le hacen a uno mención, por ejemplo, los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial. ¿Listo? Y más abajo, aquí, los ingresos devengados por la medición a valor razonable con cambios en resultados. Entonces, este tipo de partidas que ustedes pueden repasar acá son ingresos que solo son contables, no serían fiscales, y viene otra cuestión muy delicada. En la pregunta se plantea, ¿sí?, lo siguiente: tales partidas afectan el cálculo de la tasa mínima de tributación, y allí es donde está el problema, porque las personas jurídicas del régimen ordinario, la gran mayoría, porque no todas están sujetas al cálculo de la tasa mínima de tributación, pero la gran mayoría sí, tanto las que están dentro o por fuera de zona franca, cuando llegan al cálculo de la tasa mínima de tributación, que está explicado en el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, lo que se menciona allí es una fórmula que es muy rígida, ¿sí?, y que no te deja tomar en cuenta a la hora de calcular la tasa mínima de tributación partidas de ese tipo de ingresos que solo serían contables, pero que no serían fiscales. No te los deja restar todos en el cálculo de lo que se llama la utilidad depurada. Entonces vamos a hacer un poquito, ¿sí? Si me meto aquí, ese es el artículo 240 del Estatuto Tributario. Listo, ya los que tuvieron la experiencia de hacer el año grabado 2023 se estrenaron el cálculo de la tasa mínima de tributación, pero para el 2024 continúa vigente el cálculo de la tasa mínima de tributación. Y en el parágrafo sexto, ¿sí?, que es donde se instruyen todos los cálculos para poder definir la tasa mínima de tributación, recuerden que le piden a uno coger el impuesto que pretende llevar a la declaración y depurarlo, y se convierte en un impuesto depurado, el cual se tiene que dividir sobre una utilidad depurada. Y el problema es cuando calculas esa utilidad depurada, lo que hacen es partir de la utilidad contable, y hay una doctrina de la DIAN de marzo del 2024 que dice que es la utilidad o pérdida contable. Se puede salir a partir de la utilidad o pérdida contable financiera antes de impuestos, y empiezas a sumarle o restarle estas partidas, y noten la única partida de esas que forman ingresos que solo serían contables y que no serían fiscales, solamente te dejan restar. Aquí dice el BIMPP, y ese BIMPP es el ingreso método de participación patrimonial, pero no te dejarían restar, por ejemplo, este otro, el de el ingreso por la medición a valor razonable de las propiedades de inversión, por ejemplo. Entonces, cuando sucede que no te dejan
restar esas otras partidas porque diseñaron la fórmula de una manera muy rígida y solo te dejan restar este ingreso, pero los otros ingresos que son contables y no son fiscales no te lo dejan restar. Entonces esa utilidad contable queda muy elevada. Y si queda muy elevada, el impuesto que vayas a liquidar tiene que ser como mínimo el 15% de esa utilidad depurada que sigue siendo muy elevada. Y eso en la práctica lleva a fenómenos de doble tributación y eso ya lo han demandado, ¿cierto? Y ustedes van a poder estudiar para que lo tengan presente porque de pronto la Corte alcanza a estudiar en este año 2024 la gran cantidad de demandas que tiene la tasa mínima de tributación. Entonces se van a meter a la Corte Constitucional, se meten en la Corte Constitucional, luego acá donde dice Secretaría, y dentro de Secretaría buscan normas demandadas acá a la izquierda, ¿sí? Buscan normas demandadas, ¿cierto? Y en normas demandadas van a buscar Ley 2277 de 2022 y le dicen consultar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Aquí no quiso cargar todos los expedientes, no los quiso cargar porque lo que hace este buscador de la página de la Corte Constitucional es demostrarte toda la cantidad de demandas que tiene una ley y dentro de esas demandas les recomiendo estudiar, por ejemplo, la demanda del expediente 15672 de diciembre de 2023. Por aquí tengo el enlace, por ejemplo, de esa demanda. Recuerden que los que quieran mirar estas láminas con estos enlaces, yo las publico después en mi perfil de Facebook. Entonces, si uno carga el enlace, ¿sí? Ahí se ve el expediente y toca sacar arribita donde está la lupita y luego te deja ver los expedientes. Y esta demanda, por ejemplo, de las muchas que hay contra ese cálculo de la tasa mínima de tributación, justamente le pide a la Corte que declare inconstitucional ese fenómeno de que en el cálculo de la utilidad depurada, la cual se realiza partiendo de la utilidad o pérdida contable antes de impuestos, no se están dejando restar partidas como esas del ingreso por medición a valor razonable de los activos y entonces no te lo dejan restar, te obligan a subir el impuesto y luego cuando vendas el activo otra vez se te va a formar un impuesto de ganancia ocasional y entonces se van a formar fenómenos de doble tributación. Todo eso está explicado en esta demanda para que la tengan de referencia, ¿ok? Pero entonces ese es el tipo de fenómeno que se puede originar en las declaraciones de renta de las personas jurídicas del régimen ordinario cuando manejan ingresos que solo son contables y no son fiscales, pero también les toca ajustarse al cálculo de la tasa mínima de tributación, trae bastantes complicaciones. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video